Bien, niños. Entonces, al seguir nosotros con este tema de Arduino, esta placa o estas diferentes placas que nosotros ya estamos conociendo y estamos viendo que cada placa es diferente, es como que si fuera un mundo distinto cada una de ellas y que cada placa pues tiene su respectiva función. Entonces, al hablar de Arduino, normalmente sabemos que es una plataforma de código abierto. Cuando decimos plataforma de código abierto, nos estamos refiriendo que su código fuente, o en este caso, su tipo de software es libre, es gratuito, que nosotros lo podemos descargar del internet e instalarlo en nuestra computadora y así poderlo utilizar. Entonces, se le llama de código abierto porque es libre, es gratuito. Y este código abierto de prototipos electrónicos que se basa en hardware y software flexibles y fáciles de usar, que ponen al alcance de cualquier persona la construcción de circuitos electrónicos, en este caso haciendo referencia a lo que es un robot. En lo referente al hardware, normalmente sabemos que el hardware es la parte física del computador, es todo lo que nosotros podemos ver y tocar. Por eso podemos manipular la placa, la podemos palpar en este caso. Se basa en placas que se pueden ensamblar a mano o que se pueden comprar directamente preensambladas. Cada una de estas placas posee un microcontrolador, que ya sabemos qué es un microcontrolador. Entonces, en Un él, microchip. digámosle que sí, correcto, Javier. Entonces, en el que se carga el programa software que es necesario desarrollar para darle vida a la placa. Si la placa no le pasamos un software, un código, y que este código me vaya a ejecutar unas acciones, ¿sí? Entonces, esa placa va a estar ahí sin usarse. Puede decir que está una placa muerta, porque la tenemos ahí, dice uno, arrumbada y no le damos vida, no la utilizamos. Entonces, hay que darle justamente vida a la placa. ¿Y cómo le damos esa vida? Utilizándola, ¿sí? Aplicándola en diferentes tipos de proyectos electrónicos. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen que tengo acá, aquí está la, la placa Arduino Jump, ¿sí? Que ustedes la expusieron. También está la DUE, está la Mega ADK, está la Ethernet que no, anoche la expliqué, está la Arduino Robot, la Leonardo que también en la clase anterior la pude explicar, el Arduino Explora, está el Arduino Mini, está el Arduino no, perdón, el FIO, el Arduino Nano, perdón, el Arduino GSM Shield y está el Arduino Ethernet Shield, ¿sí? Entonces son otras placas que quizás ustedes no la encontraron y otras que sí la han encontrado. Entonces, al hablar de Arduino, Arduino es, digámosle que algo que sigue creciendo día a día con respecto a la fabricación de estas placas que nos sirven de prototipos electrónicos para crear proyectos electrónicos. Y eso es lo que nosotros pues tenemos que hacer en este semestre, crear proyectos electrónicos. Con la misma placa que ustedes tienen, podemos crear diferentes proyectos. Hacemos uno, vemos que funcione, lo analizamos bien, lo presentamos, ¿sí? Y en esa misma placa podemos ensamblar otro nuevo proyecto. Entonces, yo no les exijo a que ustedes compren todas las placas de Arduino, pero con la que estamos trabajando, la Mega,
es suficiente para nosotros crear esos proyectos electrónicos. Los componentes de la placa Arduino, en este caso, hablando de los pines digitales, son las conexiones digitales de los dispositivos conectados en la placa. No nos olvidemos que la placa Arduino cuenta con pines digitales que van en este caso del 0 al 13. Una señal digital solo puede tener dos estados: 0, que es low o bajo o false, que indica 0 voltios, quiere decir que está apagado. 0 voltios de tensión enviados desde la placa. Y 1, que significa high, que es alto, y es true, o en otras palabras, que es verdadero. Cuando está en alto, cuando está en verdadero, indica un voltaje de 5 voltios de tensión enviado desde la placa. Entonces, ¿qué decimos? Que por lo tanto, cuando ponemos un pin digital a valor high, la placa suministra 5 voltios de tensión por la salida que hayamos indicado. Y si ponemos el valor a low, en este caso a 0, suministra justamente 0 voltios de tensión. Ojo, mucho cuidado. Hay que tener en cuenta que los 5 voltios no siempre son 5, ni los ceros siempre son 0. ¿Sí? Los pines digitales de Arduino pueden ser usados tanto de entrada como de salida. Eso sí tienen que tenerlo ustedes bien claro. Los pines que yo puedo utilizar de forma digital, yo lo puedo aplicar como entrada y también lo puedo aplicar como salidas. Ahora, los pines analógicos pueden medir un rango de valores de voltajes, a diferencia de los digitales, que solo entienden dos valores, que en este caso es 0 y 1, o lo que es lo mismo, 0 voltios o 5 voltios. Con estos pines analógicos, nosotros podemos leer valores intermedios entre 0 y 5 voltios, que justamente lo representamos con un valor entero comprendido entre 0 y 1023, ya que la información se presenta en números de 10 bits. Y también vamos a poder escribir en los pines valores comprendidos entre 0 y 255, ¿sí? bits, ya que la información total que nosotros vamos a manejar en Arduino se va a presentar en números de 8 bits. 8 bits significa un carácter. ¿Y qué es un carácter? Una letra, un número, un símbolo, ¿sí? Un signo. Entonces, eso de que lo tengan bien en claro, ¿no? Cuando dice que la información se presenta en números de 8 bits. Entonces, esta partecita de aquí, cuando nosotros decimos eso, nos estamos refiriendo a un carácter, ¿sí? A un carácter. Ahora, en el punto anterior, hemos hablado sobre los pines digitales. Si se fijan en ellos, verán que aparecen algunos con el símbolo como especie de una culebrilla, ¿sí? Un signo como de negación en la placa. Este símbolo indica que pueden ser utilizadas también como pines analógicos, ¿sí? Miren que esos pines digitales, al momento de que nosotros identificamos esos pines con esta simbología, también lo podemos utilizar como pines analógicos, ¿sí? Entonces, esa parte también ténganla bien en claro. Los pines de alimentación o sensores. Estos pines dicen que además de que sean de entrada y salida, Arduino dispone de pines que nos permiten alimentar componentes externos, concretamente uno con 5 voltios y otro con 3.3 voltios. Por eso que en los proyectos del semestre anterior
si ustedes se dan cuenta, nosotros de la placa Arduino pasábamos energía o pasábamos alimentación eléctrica al protoboard y siempre utilizábamos el de 5 voltios, ¿verdad? Entonces, también dispone de pines de tierra, GND. En este caso, perdón, le podemos decir que es la parte como negativa. ¿Se acuerdan? Que colocábamos el de 5 voltios en el lado positivo del protoboard y el GND en el lado negativo del protoboard, ¿verdad? Ahora, los microcontroladores de comunicación. Estos microcontroladores de comunicación se encargan de gestionar las comunicaciones con todo lo que se conecta a la placa. Si usted a la placa de Arduino conectó un protoboard, conectó otra placa Arduino que sea de esclavo, entonces nosotros podemos gestionar esa comunicación que nos va a servir para que la otra parte, los otros componentes puedan funcionar de forma correcta. Entonces nosotros anoche vimos un ejemplo del SPI Master y el SPI Slave, ¿verdad? Un SPI Master que es el principal o el maestro y el SPI Slave que es en este caso un esclavo. Y nosotros podríamos puentear las dos placas, ¿verdad? Pero una hacía de principal y la otra hacía de una placa esclava o secundaria, si podríamos decir así. Entonces, ahí intervienen estos microcontroladores de comunicación. Ahora, los microcontroladores de programación, ¿qué es lo que hacen? Este componente de la placa es el cerebro de la misma. Yo le decía, creo, en la clase anterior, que el microcontrolador es como también un cerebro, ¿sí? Principal, porque el microcontrolador almacena, procesa, ejecuta un sinnúmero de eh, programaciones, si le diríamos así, para que hacer funcionar algo, ¿verdad? Entonces, al CPU, que normalmente en el computador se lo conoce como la unidad central de proceso, o es el cerebro del computador, que es el que procesa toda la información que entra y sale de la computadora. Asimismo, el microcontrolador de programación tiene un CPU. En el mismo microcontrolador tiene un CPU incorporado, ¿sí? Que esto lo que hace es procesar todo el código fuente, toda la programación que nosotros le pasamos desde la computadora al microcontrolador, en este caso a ese chip. Entonces, donde esta placa almacena el programa que tiene que ejecutar y el que lo ejecuta. Estamos. Acuérdense que nosotros el semestre anterior, todo ese programa, código fuente, lo pasábamos a la placa. Pero justamente la placa donde iba a quedarse era justamente en el almacenamiento del microcontrolador. Entonces, este microcontrolador de la placa se programa utilizando el ID, Entorno de Desarrollo Integrado. ¿Cuál es ese entorno de desarrollo integrado? Justamente el software que nosotros utilizamos para escribir el código fuente. Entonces, este entorno básicamente es justamente el software, ¿sí? Que nosotros utilizamos. Y es un software gratuito, que no nos cuesta ni siquiera comprarlo, porque lo descargamos de internet y lo instalamos en el computador. Y aquí vuelvo a repetir que el software de Arduino en este caso es gratuito, es de código abierto. Eh, en los apartados siguientes explicamos cómo instalarlo y cómo ponerlo a funcionar. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El botón reset. El botón reset anoche también eh, lo expliqué de forma gráfica en la placa. John, pregunto, ¿qué hace el botón reset? Es como
como reiniciar, o sea, como resetar todo, ¿no? Todo lo que está ahí guardado como que se borra, por decirlo. La placa se... Ya, listo. Pablo, para usted, ¿qué es el botón reset? Lo mismo, ingeniero, como indicó ayer, dijo que la placa Arduino es como una computadora prácticamente que hay veces que se cuelga, entonces se la resetea o se la reinicia. Entonces, para eso mismo es el botón reset, para reiniciar la placa Arduino y se borra todo lo que estaba adentro. Ok, muy bien, John y Pablo. Entonces parece que sí quedó claro lo que es el botón reset. Pero vamos a nuevamente a reforzarlo para que el compañero Javier eh, se iguala un poquito, ¿verdad? Entonces, este botón reset permite reiniciar el programa que se ha cargado en el microcontrolador, interrumpiendo la ejecución actual. Tengamos en cuenta que no borra el programa que se ha cargado, únicamente lo reinicia. En este caso, el puerto USB, ¿sí? Que es también una parte muy importante en la placa, ¿sí? Es el puerto mediante el cual nos comunicaremos con la placa Arduino, en este caso, directamente. Sus funciones principales son alimentación, cargar los programas en el microcontrolador, envío de información desde la placa al ordenador. Entonces, miren que tenemos dos funciones básicas de lo que hace el puerto USB, ¿sí? Alimentación a cargar los programas en el microcontrolador y también el envío de información desde la placa al ordenador. Entonces, Puede ser de entrada o salida podemos, también. claro, pues puede ser de entrada y salida, correcto, ¿sí? Entonces, el computador se conecta con la placa y la placa se conecta en este caso con el computador, ¿sí? De forma viceversa. Entonces, no nos olvidemos lo que hace el botón reset y lo que hacen los puertos, el puerto USB de la placa. Creo que no El quedó conector de bien. alimentación. Arduino dispone de un puerto de alimentación externo que nos permitirá hacer funcionar la placa sin utilizar un ordenador. Tiene que tener en cuenta el no alimentar la placa con más voltaje del que soporta, ya que podría dañarla. Lo recomendado es alimentarla entre 7 voltios y 12 voltios, lo que el día de ayer también conversábamos, ¿verdad? Entonces, la placa Arduino normalmente tiene un conector, ¿sí? De alimentación de energía, que en este caso es un conector de punta. Y en la clase anterior yo le decía que podemos también utilizar lo que es un cargador, por ejemplo, de celular, ¿sí? Que los cargadores de celular normalmente trabajan con un voltaje de 5. Entonces, podríamos Profe, entonces adaptárselo. Dime, Javier. su mínimo sería 7 y su máximo sería 12. Correcto. Ese sería el voltaje con el que trabaja la placa, ¿sí? Pero hay placas que trabajan con un voltaje inferior. Por eso yo le decía que todas las placas de Arduino no son iguales, según para el trabajo que lo vayamos a emplear, según para el proyecto que estemos desarrollando, ¿sí? Entonces yo en una de las exposiciones de Pablo, escuché que había una de las placas que trabajaba a 3,5 voltios, creo, si más no recuerdo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y saber más que todo, conocer con cuánto de voltaje va a trabajar esa placa, ¿sí? Entonces, normalmente trabaja de 7 a 12 voltios de entrada, ¿sí? Ahora, el Arduino y la robótica. Nosotros podemos eh, diseñar, programar, crear. Hay un sinnúmero de términos que le podemos dar a lo que es esta parte de Arduino y robótica. Arduino normalmente es considerado una de las bases sobre las que empezar a trabajar en temas relacionados con robótica. ¿Por qué?
Si ustedes miran la imagen, se dan cuenta, por ejemplo, de que digámosle robot o carro robot, por ejemplo, ¿verdad? Miren que existe acá un sensor, ¿sí? Este es un sensor, el cual nos permite el movimiento o el acercamiento, ¿sí? De ese vehículo que cuando ya se va acercando automáticamente detecta, se retira o da la vuelta o se estaciona. Estamos. También tiene una alimentación externa. Esto que ustedes ven aquí, lo que estoy en este caso encerrando, ¿sí? Miren que tiene 2, 3, 4, 5 baterías, 5 pilas como nosotros le conocemos, ¿verdad? Esas 5 pilas, normalmente cada pila que tenga 1,5 voltios y tenemos 5, ¿cuánto haría en total? ¿Cuánto de voltaje sería en total de las 5 25 pilas voltios. si cada pila tiene 1,5 voltios? Ah, 1,5. ¿Cuánto sería en total? Vamos, matemáticos. Tengo 5 pilas y cada pila es de 1,5. Normalmente tenemos 7,5 voltios, que es lo que la placa necesita para poder funcionar. O a su vez, lo que necesita este robot pequeño que tengo acá para que él funcione. ¿Sí? Entonces, eh, normalmente tiene que trabajar justamente con ese voltaje. ¿Sí? De 7 hasta 12 voltios. Ahora, si nosotros queremos darle, por ejemplo, un voltaje de 5 voltios a este vehículo, puede que funcione, pero el rendimiento no va a ser el mismo, ¿sí? Porque no está llegando la energía necesaria para que todo lo que está conectado aquí a este robot pueda funcionar correctamente. Acá también tenemos otro tipo de robot, ¿sí? Que tiene también asimismo un sensor de movimiento, de acercamiento, ¿sí? Y que por lo general, pues, en este caso, lo que va a hacer es conducirse de forma automática. Entonces, en la programación que yo le doy, tiene que estar que se ejecute el programa, ¿sí? De forma automatizada, digámoslo así, en base a su microcontrolador. Entonces, no necesitamos la energía del computador para que esto pueda funcionar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una energía externa o alimentar a este vehículo, ¿sí? Con una energía Con externa. una fuente externa. Exacto. Entonces, acá también tenemos un pequeño robot, ¿sí? Que en este caso ya no va a rodar, sino que en este caso va a dar pasos, a caminar, se podría decir. Y aquí está como quien dice programado para que haga ciertas funciones. Y si ustedes se dan cuenta, este mismo sensor que está aquí, en este vehículo grande, también está acá, justamente en este vehículo más pequeño. ¿Sí? Y también lo tenemos en este que está aquí. ¿Sí se dan cuenta? Son como los dos ojitos del robot. Entonces, este es un sensor de movimiento, de acercamiento, que cuando ya detecta, por ejemplo, una pared, que automáticamente se detenga, que retroceda o que gire y que siga su marcha. Lo que normalmente los juguetes que en este caso le compran a los niños, esos carros que se manejan de forma automática, entonces
esos carros ya están configurados, programados con este tipo de sensores, ¿sí? Que al momento que rueda y va a chocar, en este caso, con una pared o con algún objeto, automáticamente se detenga, retroceda, dé la vuelta y siga su rumbo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace ese sensor. Y en este caso, pues, los tres robots que están aquí hacen justamente esa función. Los dos primeros, como tienen ruedas, pues lógicamente van a rodar, van a hacer una trayectoria. Y el tercero, que ya lo vemos que es un robot que tiene dos, digámosle, dos patitas, en el cual ya va a dar paso, va a caminar, ¿sí? Pero tiene su sensor de movimiento, de acercamiento, que va a hacer la misma función que estos dos de aquí, ¿sí? Entonces, miren que Arduino es un prototipo, ¿sí? De una placa que nos ayuda a entender un poco más lo que es esta parte de la programación. Digámosle que esto también entra en lo que es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial normalmente nosotros la creamos, el ser humano la crea. La inteligencia artificial no se creó sola. La inteligencia artificial es creada por el ser humano y hasta donde yo he podido escuchar en capacitaciones, he leído en el internet, se dice que los robots van a reemplazar al ser humano en ciertos procesos. Yo le pregunto a ustedes, ¿será cierto de que los robots van a reemplazar al ser humano en diferentes tipos de procesos? ¿Qué me podrían decir ustedes? Eh, yo pienso que tal vez, ¿qué será? En un futuro no se podría decir ni tan lejano, porque ya se están viendo, por ejemplo, en China creo que hay un robot que atiende, creo que es un bartender, algo así. Ya, Y están viendo cosas así, o sea, porque la tecnología está avanzando bastante. así es, Javier. Muy bien. Entonces, ya no es de sorprenderse que en unos cuantos años digan que crean un robot para hacer, por ejemplo, el trabajo más común el que puede hacer uno. Así es. Bien. Este, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con que la parte de la inteligencia artificial vaya a reemplazar al ser humano. Porque si el ser humano deja de crear inteligencia artificial, entonces ¿quién va a crear un robot? El robot mismo, la misma inteligencia, ya se va a autoprogramar el mismo y va a empezar a generar máquinas. Ya, Y ahí pero, estaría en peligro la, la- la vida del ser humano. pero si en este caso yo no quiero que un robot me reemplace, porque perdería mi trabajo, ¿verdad? Y Justamente. muchas de las empresas, por ejemplo, empresas que se dedican al ensamblaje de vehículos, de carros, de motos, utilizan ya inteligencia artificial, máquinas con brazos mecánicos que se encargan de hacer el ensamblaje, ¿verdad? Y entonces ya para qué está el ser humano, ya no lo va a necesitar la empresa y ese pobre hombre se va a quedar sin trabajo. Entonces, también he escuchado de que en otras partes, en otros países, ya hay médicos robot, cirujanos robot, que la cirugía que normalmente hacía un médico humano, ahora lo hace un robot, ¿verdad? Entonces, hay cosas que de la tecnología, de la inteligencia artificial, que nosotros mismos estamos propiciando a que ellos nos vayan a invadir, a que ellos nos vayan como quien dice, a desplazar del trabajo que yo hacía. Llegará el tiempo quizás
de que ya los robots se los programan, se los crean, hasta para que sean profesores, ¿verdad? Entonces, en todas las partes, en todas las áreas de la ciencia, de la tecnología, ya existe, en este caso, la robótica con la inteligencia artificial. Y hacia allá estamos nosotros caminando, a que todo ya va a ser más automatizado, a que ya todo va a ser por medio de robot, digámoslo así. Entonces, vamos, como quien dice nosotros, a ser desplazados. Vamos a ser desplazados. Esa sería la palabra. Y eso no nos conviene, porque si no, entonces nosotros no tendríamos un trabajo y ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, hay cosas que benefician como hay cosas que no nos benefician. Con este mundo de la robótica y que está ahorita, pues, en la actualidad, dice uno, evolucionando a pasos gigantescos. ¿Cuáles serían las ventajas de Arduino con la robótica? Existe multitud de microcontroladores y plataformas en el mercado, pero ninguna de ellas ha conseguido tener tanto éxito como ha tenido Arduino. Y es, en este caso, debido a que presenta una notable cantidad de ventajas respecto a sus competidores. Una de las ventajas es el precio, ¿sí? Que en este caso, el precio de las placas Arduino es, en términos españoles, digámoslo así, nos dicen que es ridículamente barato comparado con el resto de placas. La placa más barata cuesta en torno a 30 euros, por ejemplo, e incluye todo lo necesario para realizar cualquier tipo de proyecto. Y es verdad, las placas Arduino son económicas, no tienen un precio demasiado exagerado. Y además de eso, es multiplataforma. ¿Qué quiere decir que es multiplataforma? Que puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos. Tenemos el ejemplo de Windows, Macintosh, GNU Linux, un Ubuntu, ¿sí? Podemos entonces nosotros trabajar tranquilamente nuestra placa Arduino en diferentes plataformas. Tiene una facilidad de uso que el entorno de programación y la placa son suficientemente sencillos para que personas principiantes puedan usarlo sin ningún tipo de problemas. Después tenemos tres ventajas. Una cuarta ventaja sería que es un software extensible y flexible. Entonces, Arduino no está pensado únicamente para que personas principiantes aprendan, sino que también permite que personas con conocimientos avanzados puedan realizar proyectos más complejos, más grandes. Además, al tratarse de software libre, el código fuente se encuentra accesible y permitirá a usuarios más avanzados acceder y extender las funcionalidades disponibles. Entonces, como Arduino es un software de código libre, de código abierto, es gratuito, entonces todo lo que nosotros podamos eh, actualizarle tiene que ser en este caso publicado también gratuitamente, ¿sí? El hardware abierto y es extensible. Arduino está basado en microcontroladores que tienen sus módulos publicados bajo licencia Creative Commons, lo que permite a diseñadores experimentados poder hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo o mejorándolo. Entonces, miren, tanto el software como el hardware, nosotros podemos modificarlo, ¿sí? Pero, asimismo, como lo modificamos, también tenemos que darlo gratuitamente al mundo entero. Imaginémonos que yo la placa, una placa Arduino, la que estamos utilizando, la placa Arduino Mega, por ejemplo,
yo la modifico. Qué sé yo, le creo otro puerto USB o le coloco otro microcontrolador o le coloco otro alimentador de energía externa. Entonces, si yo modifico la placa, asimismo, yo tengo que darla al mundo entero, ¿sí? Eh, darla a saber de que yo modifiqué la placa, pero no es mía exactamente, ¿sí? Es del que la necesita. Yo puedo modificar la placa, se la doy a una empresa, ¿sabe qué? Está modificada esta placa, yo quiero que la saquen al mercado, pero en un precio cómodo, ¿verdad? No un precio tan exagerado, porque si no, no vamos a tener una gran expectativa por parte de en este caso, de los usuarios que trabajan con las placas de Arduino. Entonces, todo lo que es software, lo que es hardware, nosotros podemos modificarlo, pero siempre y cuando también seamos recíprocos en brindar gratuitamente el software y el hardware, pues a un precio muy cómodo para que todos podamos tener accesibilidad a comprarlo. Bien, y acá tenemos, por ejemplo, miren, tenemos una placa Arduino, ¿sí? Que justamente es de una forma circular. Pero si se fijan bien, hay dos placas, ¿sí? Dos placas trabajando en el mismo proyecto. Entonces, dependiendo el tipo de proyecto que yo vaya a realizar, pues, básicamente, pues, yo compro o adquiero mi placa, ¿sí? Profe, ese que está, ese que está eh, en círculo, esa es la Arduino Robot. Sí, la Arduino Robot, correcto. Hay dos, ¿no? Hay dos, hay dos, correcto. Miren que aquí, esto que está aquí, ¿qué es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es esto de aquí? Tumbador o un... Ya, muy bien, un zumbador, correcto. Esto que está aquí, ¿qué se imaginan ustedes que es esto de acá? Pulsadores. Pulsadores, correcto. Sí. Es como, ¿se acuerdan los teléfonos celulares? Que en la parte del medio traía estos botoncitos para La tecla, sí. moverse, ¿verdad? Justamente, miren, también la placa Arduino lo trae. ¿Para qué? Para dirigir, ¿sí? Para dirigir en este caso el recorrido, digámoslo así, de este proyecto. Si ustedes se dan cuenta, pues en la parte inferior, bueno, aquí hay un bus de datos, hay una rueda, ¿sí? Miren que acá, en esto, existe una placa LCD, ¿sí? Donde está mostrando algo, alguna configuración, está mostrando algún mensaje, ¿sí? Entonces, son diferentes tipos de placas que nosotros podemos utilizar, vuelvo, repito, pero según para qué la voy a utilizar, ¿sí? Entonces, normalmente yo le decía al inicio que nosotros utilizamos la placa, la Arduino Mega, ¿verdad? La 2560. Y con esa placa nosotros tranquilamente podemos hacer un sinnúmero de proyectos. Y eso es lo que yo tengo en mente con ustedes en este semestre, ¿sí? Y como yo le decía cuando iniciamos en clases, que a finales del semestre cada uno me va a tener que presentar un proyecto en Arduino. Y esos proyectos los vamos a presentar, no solamente me lo van a presentar a mí, sino es que ese va a ser como quien dice eh, la parte de verificación, ¿sí? La parte de demostración de conocimiento de ustedes ante autoridades, ante otros compañeros,
¿sí? Entonces, ustedes van a presentar su trabajo. Ustedes van a decir, bueno, este es mi proyecto, se llama tal, tal, tal. Apliqué los siguientes componentes, dispositivos, que está programado en un software de Arduino, ¿sí? Y lo que hace es tal cosa. Y ustedes hacen la demostración de que eso funciona. Entonces, más o menos así, ya le estoy adelantando cómo va a ser en este caso su proyecto de finalización de cemento. Bien, ¿tienen alguna pregunta, por favor, hasta el momento? Por mi parte no hay. No, ingeniero. Bien, Profe, una consulta. dígame, Javier. Me puede decir, me puede, me puede decir el nombre de la segunda consulta de la que fue para hoy día? O sea, son dos, pues, ¿no? Me dijo que una era ayer y Una era para presentarse el día de ayer y la otra era para presentar hoy día. La que era para hoy día es justamente sobre las placas, sobre los las tipos de diferentes, placas. exacto, sobre los diferentes tipos de placas de Arduino. Y la otra, La otra está en el aula virtual. Tienes que ingresar al ah, aula ese sí está en virtual, la otra. tienes que ingresar al aula virtual para que veas cuáles, en este caso, serían los temas que tienen que exponer. Bien, entonces, Javier expones el día miércoles, ¿verdad? Así es. Listo. John Alberto, Dígame, profe. le doy la oportunidad para que el día miércoles usted exponga el trabajo del día de ayer. Ya, profe. Ok, verá que le estoy dando la oportunidad, no la desaprovechen. Si pueden comunicarse con Carlos, también le dicen lo mismo, por favor. ¿Sí? ¿Me ayudan con eso? Listo, hijo. Listo, niños. Bien, entonces vamos a quedar hasta allí, hasta la siguiente clase.